Imaginen a un hombre que no conquistó el mundo solo con acero, sino con el miedo sembrado en la mente de sus enemigos. A comienzos del siglo XIII, un hombre hacía temblar desde las murallas de China hasta las llanuras de Europa. Gengis Khan. Pero la gran pregunta es inevitable: ¿cómo pudo un nómada, considerado analfabeto por sus enemigos, derrotar a los imperios más avanzados de su tiempo? Hoy vamos a revelar el verdadero arsenal del Gran Khan, sus armas, su organización militar y sus tácticas psicológicas, tan efectivas que todavía hoy se estudian. Prepárense, porque esto no es solo historia, es el manual de cómo se forjó el imperio terrestre contiguo más grande de la humanidad. Todo comenzaba con el guerrero mongol, una pieza diseñada para la guerra total. A diferencia de los ejércitos europeos, lentos y pesados, las fuerzas de Gengis Khan eran una máquina de movilidad absoluta. El núcleo de su poder residía en la caballería, dividida de forma estratégica. Aproximadamente un 60% era caballería ligera, formada por arqueros a caballo, y un 40% caballería pesada, preparada para el combate cuerpo a cuerpo. La caballería ligera utilizaba el famoso arco compuesto mongol, que era incluso más largo que el empleado por otras tribus de origen estepario, fabricado con madera, cuerno y tendones, capaz de atravesar armaduras a grandes distancias, más de 300 metros de alcance, incluso disparando a galope. Se utilizaban flechas de varios tipos: flechas ligeras, de puntas muy afiladas, para lanzamientos a larga distancia, flechas más largas y con una punta más pesada, para lanzamientos a corta distancia, flechas incendiarias, etc. Cada jinete disponía de hasta 5 caballos, lo que les permitía recorrer hasta 160 kilómetros diarios, una velocidad brutal incluso para estándares modernos. Además, los mongoles vestían camisas de seda cruda bajo su armadura. Cuando una flecha los hería, la seda envolvía la punta sin romperse, permitiendo extraerla limpiamente y reduciendo infecciones, una ventaja médica adelantada siglos a su tiempo. La caballería pesada mongola era la fuerza de choque del ejército. Armados principalmente con lanza y escudo, su función era arrollar al enemigo en ataques frontales rápidos y devastadores. Si el enemigo resistía, su misión cambiaba: fijarlo en el combate, mantenerlo ocupado y vulnerable mientras la caballería ligera comenzaba a rodearlo. Aunque su armadura era más pesada, estos guerreros también eran arqueros a caballo, capaces de combatir a distancia si la situación lo exigía. Esta versatilidad hacía que el ejército mongol pudiera adaptarse a cualquier escenario, incluso a aquellos enfrentamientos cara a cara que preferían evitar, pero para los cuales siempre estaban preparados. En el campo de batalla, Gengis Khan era un maestro de la ilusión y el engaño. En 1204, durante la guerra contra los naimanos, utilizó una de sus primeras grandes tácticas de terror psicológico: ordenó a cada soldado encender varias hogueras por la noche, haciendo creer al enemigo que se enfrentaban a un ejército gigantesco. Pero su maniobra más letal fue la famosa retirada fingida, conocida como Mangudai. Los mongoles simulaban huir durante días, atrayendo al enemigo a una persecución caótica y agotadora. En la batalla del río Kalka, en 1223, esta táctica fue decisiva. Cuando las fuerzas ruso-cumanas estaban completamente desorganizadas, los mongoles se dieron la vuelta y las aniquilaron. A esto se sumaban las flechas silbantes, conocidas como kuyag o flechas de señales. Eran proyectiles diseñados con una punta hueca de hueso o cuerno perforada con agujeros, que al ser disparada emitía un silbido agudo y aterrador debido al paso del aire. En el campo de batalla, estas flechas funcionaban como el sistema de comunicación táctica de Gengis Khan, permitían a los comandantes dirigir a miles de jinetes de forma coordinada, señalando el inicio de una carga, la dirección de un flanqueo o marcando un objetivo específico que todos los arqueros debían acribillar simultáneamente. Más allá de su utilidad logística, eran una poderosa arma psicológica. El sonido ensordecedor de miles de estas flechas volando al unísono sobre las filas enemigas creaba una atmósfera de pánico y desorientación, paralizando a los soldados y asustando a sus caballos antes de que las flechas letales de punta de acero hicieran contacto, lo que permitía a los mongoles quebrar la voluntad del oponente con una combinación letal de sonido y precisión.
Otra de las tácticas clave del ejército mongol era la maniobra envolvente, conocida como tulugma. Su nombre significa literalmente barrida estándar y se basaba en la estructura del nerje, la técnica de caza mayor que los mongoles practicaban desde niños para acorralar presas en la estepa. Esta consistía en rodear al enemigo con los flancos del ejército, mientras el centro lo fijaba en combate. Si no era posible completar el cerco, unidades de reserva entraban en acción desde la retaguardia para cerrar la trampa. En la batalla del río Kalka en 1223, esta maniobra convirtió un ejército de príncipes rusos en una masa de hombres aterrorizados que no tenían hacia dónde disparar, pues las flechas les llovían desde los 360 grados. La tulugma no solo buscaba la victoria, buscaba el exterminio total al eliminar cualquier ruta de escape. Gengis Khan no rechazaba la tecnología extranjera, la absorbía como una esponja de guerra. Tras conquistar el norte de China, reclutó a miles de ingenieros para crear una maquinaria de asedio sin precedentes, fusionando el conocimiento oriental con la logística mongola. Durante la invasión del Imperio Corasmio entre 1219 y 1221, esta maquinaria alcanzó su punto más letal. Los mongoles desplegaron catapultas masivas y ballestas gigantes, pero su innovación más perturbadora fue el uso de formas primitivas de pólvora. Utilizaron lanzas de fuego y bombas de cerámica cargadas de azufre y salitre que lanzaban con catapultas, convirtiendo las ciudades persas en infiernos de fuego y humo tóxico antes de que el primer soldado mongol cruzara las murallas. Sin embargo, su arma más oscura no era tecnológica, sino humana, el karas o escudo humano. En el asedio de Samarcanda, 1220, los mongoles obligaron a miles de prisioneros locales a marchar al frente del ejército, cargando materiales de asedio o rellenando fosos. Los defensores de la ciudad se veían ante una elección imposible: masacrar a sus propios ciudadanos o permitir que los mongoles tomaran los muros. Esta táctica no solo protegía a los guerreros mongoles, sino que destruía la moral del enemigo desde dentro. Si una ciudad cometía el error de resistir, el castigo era absoluto y quirúrgico. El hecho más aterrador ocurrió en Nizapur, en 1221. Tras la muerte del yerno del Khan en batalla, la orden fue el exterminio total. No se perdonó a nadie, hombres, mujeres, niños e incluso animales domésticos fueron pasados por la espada. Los mongoles levantaron pirámides de cráneos humanos separadas por sexo a las afueras de las ruinas humeantes. Este no era un acto de ira ciega, sino un mensaje claro para el resto del mundo: rendirse significaba sobrevivir como súbditos, resistir significaba desaparecer de la faz de la tierra. Gengis Khan no fue solo un conquistador brutal, fue un visionario que comprendió que la guerra se gana antes de lanzar la primera flecha mediante el control absoluto del orden y la información. En el año 1206, tras unificar las tribus mongolas, implementó la Yasa, un código de leyes revolucionario que impuso una meritocracia radical en un mundo dominado por el linaje. La Yasa prohibía el secuestro de mujeres y el robo de ganado para eliminar las rencillas internas, pero su mayor éxito fue garantizar la lealtad absoluta. Cualquier soldado podía ascender a general por su valor, mientras que la traición o el desorden se castigaban con la muerte. Para conectar este vasto territorio, creó el sistema YAM, la red de comunicación más rápida del mundo antiguo. A través de estaciones de relevo situadas cada 40 kilómetros, jinetes de élite cruzaban continentes recorriendo hasta 300 kilómetros diarios, una velocidad no superada hasta el siglo XIX. Este sistema permitía que el Khan coordinara ejércitos en múltiples frentes con una precisión casi en tiempo real, utilizando el paisa, un pasaporte de oro o plata, que otorgaba autoridad total a sus mensajeros. Gracias a esta combinación de leyes estrictas y comunicaciones veloces, Gengis Khan no solo dominó el campo de batalla, sino que construyó una infraestructura imperial que permitió a sus sucesores gobernar el mundo durante más de un siglo. Al morir en 1227, dejó un imperio que conectaba Oriente y Occidente, transformando el comercio, la guerra y la historia para siempre. Sus tácticas, tan efectivas como aterradoras, siguen siendo estudiadas hoy. Y ahora la pregunta es para ti:
¿Fue Gengis Khan un monstruo sanguinario, o el mayor genio militar de todos los tiempos? Déjalo en los comentarios.